Paz y bien, amadísimos, valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Te saluda nuevamente tu hermano en Cristo, Fernando Aguilar, servidor de la parroquia Holy Ghost por pura misericordia del Señor. Quiero mandar mis más grandes condolencias a todos aquellos hermanos que hayan perdido a un ser querido, ya sea de mi comunidad o de cualquier parte del mundo. No sin antes recordarle las palabras de San Pablo, el cual decía: el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida, que si bien nuestros seres queridos han partido de este mundo, se han ido de nuestro lado, pero es porque han pasado a un mejor lugar, el cual dice la palabra de Dios: ahí no hay llanto y no hay dolor. Porque si bien dice San Pablo, hemos muerto en Cristo, resucitaremos también con Él. Y esta es la convicción que nosotros tenemos que tener siempre presente, que si hemos muerto en Cristo, también resucitaremos con Él. También lo dice Apocalipsis en el capítulo 14 del versículo 13: felices los que han muerto en el Señor, porque hoy descansan de sus fatigas. Gloria a Dios. Así es que ánimo y fortaleza a todo aquel hermano que haya perdido a un ser querido. Y hoy vamos a adentrarlos en la reflexión del día de hoy. Hoy quiero compartir contigo el Evangelio de San Mateo. La iglesia hoy nos presenta la parábola del banquete nupcial. San Mateo del capítulo 22, del versículo 1 al 14, el cual nos va a hablar de esa parábola que nuestro Señor Jesucristo lanza para dar a conocer los misterios del reino. Las parábolas eran métodos de enseñanza que nuestro Señor Jesucristo usaba para instruir a sus discípulos. Y cuando estos discípulos no le entendían, Él se las explicaba en secreto. Pero también eran las armas que Él usaba para poder defenderse de sus enemigos, de sus adversarios. En aquel entonces, los escribas, los fariseos. Y de esta forma ellos quedaban confundidos y no las entendían. Y hoy los presenta esta parábola de un rey que había preparado un banquete nupcial. Estaba celebrando las bodas de su hijo, y este rey quiso compartir esa alegría y ese gozo con alguien más, y envía a sus servidores para extender la invitación a aquellas personas elegidas de aquel entonces. Pero lastimosamente estas personas rechazan la invitación, y nuevamente el rey vuelve a insistir con una segunda invitación, y al final de igual manera terminan no aceptando esta invitación, rechazándola nuevamente, y culminan matando a los servidores. Y el rey se indigna tanto y manda a sus tropas para que acaben con estos homicidas y enciendan sus ciudades. Pero al final viene otra tercera invitación, y esa invitación es para ti y para mí. Esa tercera invitación, después que aquellos invitados, dice, eran indignos, ahora esa invitación se extiende para nosotros, pero depende de nosotros si queremos aceptar esa invitación. Y vemos cómo dice de que manda a estos servidores y le dice: vayan por las calles, y se llenó aquel lugar, dice, de buenos y de malos, es decir, reflejado la iglesia en sí, que es de santos y de pecadores. Pero es necesario entrar a este banquete nupcial, no sin antes ponerlos el traje de bodas. En los tiempos de Jesús, en aquel entonces se usaban trajes para poder entrar a las bodas, y de esta forma se identificaba como alguien especial e invitado del rey en aquel entonces. Pero dice al final de que encuentran a alguien que no trae puesto el traje, y en esto está reflejado aquella persona que no quiere cambiar de vida, que quiere seguir
siendo lo mismo y no se quiere adherir a lo que la palabra de Dios los dice, ya que a veces dice entra como espada de doble filo y penetra donde se divide el alma y el espíritu. Y es ahí donde la palabra de Dios cala y hace un discernimiento, dice, de las intenciones del corazón del ser humano. Así es que es necesario traer esa vestidura para poder entrar a este banquete de bodas. Nuevamente repito, San Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 14, y lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús les habló otra vez en parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado. Han sido matados mis terneros, mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos ignoraron la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores y los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó e envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a los servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran indignos de él. Salgan a las cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, amadísimos hermanos, aquí una figura del reino de los cielos, y dice que es como un rey que celebraba las bodas de su hijo. Vemos cómo nuestro Padre Dios quiere compartir ese gozo, quiere compartir esa alegría con cada uno de nosotros hoy en estos tiempos. En aquel entonces, ese rey está reflejado en nuestro Padre Dios. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Los servidores, los cuales extienden esas invitaciones, eran los profetas de aquel entonces, y los invitados era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el cual mataba a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaban un cambio de vida. Los profetas anunciaban un cambio de corazón, tal como lo dice la primera lectura del día de hoy, el cual nos habla de Ezequiel 36. El Señor dice quiere hacer un cambio de corazón. Ese quiere cambiar, dice, ese corazón de piedra que nosotros tenemos por un corazón de carne, porque sabemos que un corazón de piedra es un corazón que no siente, es un corazón que está lleno de rencor, es un corazón que está lleno de resentimiento, es un corazón que está lleno de envidia, de egoísmo, es un corazón duro como la roca. Por eso es necesario tener un corazón, dice, de carne, porque un corazón de carne siente, es sensible, y eso es lo que quiere, que tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una transformación, tiene que haber una metanoia en nuestra vida, el cual los haga ser diferente y tener esa certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es de esta forma que el Señor nos da a conocer
esos misterios de su reino. A través de esta parábola nuevamente lo vuelve a recordar esa invitación para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como hicieron estos invitados que se empezaron a excusar. Uno dijo voy a mi campo, otro dijo voy a mi negocio. ¿Será que verdaderamente estamos dedicando ese tiempo? ¿Estamos atendiendo esa invitación que el Señor nos hace cada día, cada domingo, a ese banquete nupcial que se nos presenta siempre? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que estamos listos con esa vestimenta para poder recibir ese banquete del cuerpo de Cristo y la sangre de nuestro Señor? ¿Estamos preparados? ¿Qué nos falta? Tenemos nuestros sacramentos, porque al no buscar arreglar nuestra vida espiritual, al no buscar esa intimidad con el Señor, esa relación con el Señor, el poder saborear ese banquete día con día o domingo tras domingo. Pero si yo no quiero cambiar de vida, pero si yo no quiero buscar el sacramento, estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Estamos rechazando. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en otras cosas, en las cosas materiales. A veces, lastimosamente, como aquel pueblo, prefería mejor seguir ese camino de perdición el cual llevaba, el cual al final fue un camino de muerte. Tal como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen fácil, hay caminos que al hombre le parecen bonitos, pero al final son caminos de muerte. Es momento de reflexionar. ¿Estamos listos para entrar a ese banquete nupcial? ¿Estamos con nuestro traje listo, nuestro traje de bodas para poder entrar? ¿Qué necesitamos? Que envíe más y más mensajeros el Señor para poderlos hacerlos entender. Recuerden, dice la palabra de Dios, que perdón, se me olvidó lo que quería decirles, pero era acerca, el que sabe lo que es correcto, dice, y no lo hace, está en pecado. Y es así como vivía aquel pueblo de Israel, en rebeldía. Y la rebeldía es un pecado grande a los ojos del Señor. Así es que, amadísimo hermano, sigamos reflexionando en este evangelio y no seamos como estos invitados, el cual se empezaron a excusar. Y al final dice que había alguien que no traía el traje. Así es que es necesario portar ese traje de bodas para poder entrar a las bodas del Cordero, tal como dice Apocalipsis. Felices los invitados a las bodas del Cordero. Y es de esta forma que el Señor los muestra esos misterios del reino de Dios que ha sido preparado para ti y para mí. Así es que sigamos meditando en este evangelio para poder nosotros entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es la enseñanza que Él nos quiere dar a través de su palabra día con día, a través de estos videos que se están transmitiendo por medio de este ministerio de evangelización. Así es que ánimo, valientes guerreros, seguimos firmes en el Señor.